buenas a todos y a todas, gracias por estar aquí y bueno, hoy quiero contaros mi experiencia de vida para todas las personas que pueda servir, que pueda ayudar, y yo creo que es una experiencia curiosa, aunque hay muchas personas que han pasado por situaciones muy difíciles y todo está en cómo nos enfrentamos a esas situaciones. Empezaré diciendo que yo era un chaval muy feliz, muy alegre, de siempre, muy optimista, y dejé embarazada a mi novia con 16 años, tenía ella, y yo 19 años. Nos casamos y yo, que siempre he sido una persona muy responsable, pues me puse a trabajar, empecé a luchar por mi hija y por mi mujer, y empecé a intentar salir adelante, ¿no? Mi familia tenían negocios de hostelería y me metí a trabajar con ellos en la hostelería, empecé a trabajar en los bares y claro, cuando una persona es muy jovencita, yo tenía entonces pues 20 años, echaba de menos a ir con mis amigos, ¿no? Pasármelo bien por ahí, disfrutar. Y bueno, alguna noche cuando mi mujer estaba ya acostada y mi hija también, pues yo me iba por ahí con mis amigos. Y poco a poco me fui metiendo en un mundo un tanto oscuro. Esa vida de salir por las noches con los amigos, estando casado y de beber un poco de más, ¿no? Qué duda cabe que una persona cuando tiene esa juventud, pues lo que le pide el cuerpo es correr y hacer muchas cosas, ¿no? Así que yo llevaba una vida un tanto disipada y bueno, pues llegó el fatídico día en el que tengo un accidente y me caigo desde un sexto piso, desde el piso donde yo vivía, era mi vivienda, ¿no?, habitual. Ese día, pues había estado por la noche con unos amigos tomando algo y llegué a casa a las 7 de la mañana. Y resulta que a las 9 tenía que abrir el restaurante. Entonces, pues me puse a hacer una chapucilla que tenía que hacer en casa y me puse por la terraza de la cocina a poner una rejilla de gas que tenía que poner, que me habían dicho los de gas que tenía que poner, y había hecho el agujero por la mañana, y por la tarde pues me puse a poner la rejilla, por la tarde, por la madrugada, cuando llegué a casa, ¿no? Porque llegué a casa de madrugada a las 7 de la mañana sin estar muy bien, ¿no? Había bebido un poco de más y estaba un poco tocado. Así que bueno, me puse a poner la rejilla de gas por la terraza y me agarré por el borde, me puse a poner la rejilla y sin darme cuenta, pues los dedos no me sujetaron bien, se rompió el ladrillo donde estaba agarrado y me caí hacia abajo. Me caí desde un sexto piso, no caí en cuerdas de la ropa, ni caí en ningún sitio que me amortiguara el golpe, y pegué tal golpe que hasta rompí las baldosas del suelo. Así que fijaros, estuve en el suelo durante un tiempo, me di cuenta de que me había hecho mucho daño porque me iré así hacia la derecha y mi pierna derecha estaba aquí, mi pie, tenía el pie al lado de la cara. Me había partido el fémur, me había partido la pelvis, como dirían los mexicanos, me había partido la madre. Estaba reventado por dentro, tenía reventados los pulmones, el hígado y la vejiga. Estuve intentando pedir auxilio durante un tiempo, pero no se me oía porque tenía los pulmones encharcados y el grito era como ¡socorro, socorro! Y nadie me escuchaba, ¿no? Hasta que, después de estar mucho rato así, de pérdidas de conocimiento y de no saber muy bien dónde estaba debido a los efectos del alcohol y también debido al impacto, pues una vecina abrió la ventana, me vio y ya fue la que llamó a la ambulancia. Vino la ambulancia y me trasladaron al hospital. Yo ya no me acuerdo de nada. Ahí me abrieron, parece ser, en canal, y intentaron taponar todos los heridas que yo tenía, las hemorragias internas, y ahí vieron que tenía muchos huesos rotos, intentaron sujetarlos con aparataje de traumatología, con hierros y demás, y me volvieron a cerrar y me llevaron para la unidad de cuidados intensivos. Al día siguiente empiezo a enfermar y me pongo cada vez más malo, me pongo cada vez más malo, y el médico decide que me vuelvan a abrir, que me retiren todo el material quirúrgico que me habían puesto y que me dejen en la unidad de cuidados intensivos a ver qué pasa. En ese momento, pues mi familia ya estaban todos en el hospital, mi mujer, mi padre, mi madre, con una preocupación tremenda, con un disgusto tremendo.
Y bueno, pues me dejan ahí en espera de que o me muera o salga adelante. Dicen que lo más difícil son las primeras 24 horas y yo las pasé. Así que ahí estuve. Lo curioso es que estuve 3 meses. En un momento con un coma inducido y más tarde pues con un coma real. Durante este tiempo pues me ocurrieron un montón de cosas. Yo sé que hay muchas personas que les preocupa mucho la muerte, que les preocupa mucho el tránsito de esta vida a la otra vida. Y yo voy a intentar contaros lo que me pasó a mí, ¿no? No significa que sea la experiencia común en todas las personas, pero sí que es una experiencia, creo que bastante enriquecedora para las personas que tengáis miedos o dudas en cuanto a qué pasa luego, ¿no? En un primer momento, las experiencias que yo tengo están más relacionadas con la cantidad de drogas que me metieron para calmar los dolores, como es la morfina o drogas muy fuertes, ¿no? De medicación. Y eso generaba en mí una etapa, que yo podría decir la primera etapa, que sería las pesadillas. Tenía continuamente pesadillas. Hasta tal punto, pues, que yo veía que entraba una enfermera a la habitación y yo no sabía por qué estaba allí en una habitación de un hospital. Me ponía a hablar con ella, no podía hablar porque estaba entubado, estaba en coma, pero era como una especie de sueño en el que yo hablaba con la enfermera y la enfermera de repente sacaba un hacha y me cortaba la pierna. Luego, analizando todos estos procesos, creo que estos procesos de cortarme una pierna era porque yo tenía la pierna rota por 7 sitios. Entonces, seguramente sentiría tanto dolor que mi propio cuerpo generaba, mi propia mente generaba esa pesadilla, ¿no? Pesadillas muy, muy difíciles de explicar porque eran como saltos, ¿no? Yo me despertaba de repente y estaba en la cama del hospital y venía una persona y me tiraba una granada de mano encima de la cama. Y yo intentaba soltarme, intentar salir de la cama y no podía. Y cuando iba a estallar la granada, ¡pum!, me despertaba y estaba debajo de un coche, como pegado con cinta adhesiva, con cinta americana, y veía a una persona, una mujer, dando vueltas alrededor del coche, veía sus zapatos de tacón y escuchaba perfectamente el sonido de esos zapatos cuando anda. Y esa persona estaba hablando con el teléfono y decía: "Ya lo tenemos sujeto, ya no se va a escapar, así que cuando queráis podéis actuar". Y entonces yo escuchaba como una cuenta atrás, como si pegado a mí, debajo del coche, hubiese una bomba, y esa bomba lapa estaba a punto de estallar, y justo cuando estallaba, ¡pum!, me despertaba en un descampado, y estaba allí sentado, y hacía mucho calor, estaba sudando, y me venían a ofrecer droga. Y yo decía: "No, no, no quiero, no quiero", porque yo, eso sí, nunca he sido una persona consumidora de otras drogas que no fuese alcohol, ¿no? En aquel momento de la noche fatídica creo que consumí algo más, pero no es no es lo habitual en mí, ni lo ha sido nunca. Eh Bueno, pues todo esto es la primera etapa, ¿no? La primera etapa después de un accidente en el que tienes una serie de pesadillas que no eres capaz de entender muy bien qué está pasando, pero tú tampoco te lo planteas. La segunda etapa es una etapa un poco más oscura. Es una etapa en la que yo estoy en la habitación y si yo me relajo o me duermo, aparecen una especie de sombras que me vienen a acoger, que me vienen a como a llevar con ellas, ¿no? Después, he investigado un poco estas sombras, de dónde pueden venir, y en la tradición budista lo llaman los pretas. Son, almas que se quedan, entre los 2 mundos y que lo que quieren es que te vayas a ese espacio, ¿no? Un mundo en el que hay sufrimiento y en el que no hay alivio, ¿no? Es como que se quedan atrapados en ese espacio. Yo sé que hay gente que no lo creerá, pero yo simplemente os cuento lo que yo viví, ¿de acuerdo? Era muy curioso porque había un aparato de estos que detecta el fuego encima de mi cama y yo, era como si fuera una cámara que me estaba grabando. Y yo cuando estaba, relajado, me empezaba a dormir, lógicamente todo esto es una especie de sueño dentro de otro sueño, porque yo estaba en coma. Cuando yo me empiezo a relajar o me empiezo a dormir, automáticamente esas sombras salen. Entonces me tengo que despertar y mantenerme despierto. ¿Qué conclusión saco yo de esta etapa, de la segunda etapa? Es una conclusión muy poderosa y es que estés donde estés,
no te relajes, no te duermas, estate atento, intenta estarte presente, porque cualquier cosa que hagas o que te dejes llevar puede ser que sea un tirar la toalla, ¿no? La tercera etapa es que em, yo me empiezo a visualizar a mí mismo en escenarios como muy bucólicos, ¿no? Creo que esta etapa es cuando yo entro en un coma real. Eh, por lo que me contaron luego, yo entro en un coma más profundo, llaman al cura, me viene al hospital, me da la extremaunción, habla con mi familia y le dicen, él se va a ir ya, ya no aguanta, ha tenido un paro renal, su corazón está muy débil y posiblemente ya se vaya a ir. Así que bueno, me visualizo como en un claustro de un convento. Yo estoy tumbado en un banco de piedra, cubierto con una sábana blanca, y al lado mío hay una persona que es como si fuese la representación de un papa, una persona con un gorro de pico de esos hacia arriba, con un báculo en la mano, y está a mi lado y me mira con mucha calma. Y yo puedo ver esa escena como si estuviera delante, ¿no? Con mucha luz en ese espacio, ¿no? Muchas personas dicen que pasan al otro lado viendo una luz. Yo la única luz que vi así más resplandeciente fue esta de ese claustro, ¿no? Se dice que las personas pasamos al otro lado con nuestros pensamientos o nuestros ideales religiosos. Así, un budista pasará con pensamientos de Buda, un taoísta, pues con alguna idea de Lao Tse o de Confucio, y un musulmán con alguna historia de Mahoma o de Alá. Así, los católicos, pues mi familia es católica de toda la vida, pues pasamos con esa idea del Papa, de un claustro de una iglesia, para que sea menos agresivo, menos invasivo este tránsito, ¿no? Después de esta luz, de esta imagen que yo veo, de repente aparezco en un espacio totalmente oscuro. No veo nada. Me miro a mi cuerpo y no tengo cuerpo, no tengo la sensación de tener cuerpo. Y al fondo del todo hay como una luz que va como cambiando de color. Y yo intento o hago por acercarme a esa luz. Poco a poco esa luz cada vez está más cerca y cada vez que más me acerco me doy cuenta de que es como la representación de la última cena de Jesús, en la que hay unas personas sentadas como detrás de una mesa. Y en el centro está la figura de una persona con barba, pues yo lo identifico con Jesús de Nazaret. Me dice, acércate. Y yo me acerco y me quedo un poco alucinado porque veo que son personas las que están observándome, que están como difuminadas, como que se mueven, como un poco distorsionadas. Lo que me llama la atención es que llevan una ropa muy extraña. Es como ropa antigua, con picos así largos, pero con unos materiales como tornasolados que se mueven como con colores y demás, ¿no? No me fijo muy bien en la gente que está alrededor de la figura principal, que es Jesús. Esta figura principal tiene una mirada muy sorprendente. Es una mirada cálida, pero a la vez recta. Es una mirada como la mirada de un padre cuando haces algo mal, ¿no? Como que te quiere, pero te quiere ayudar, pero a la vez te quiere echar la bronca, ¿no? Entonces es una mirada muy enigmática, muy misteriosa, pero a la vez muy bondadosa. No se puede explicar con palabras, es una mirada muy especial. Y esta persona, Jesús, me dice, encima de la mesa tienes dos botones. Uno depende de tu suerte y otro depende de tu fuerza. Tienes que elegir presionar uno y llegar hasta el fondo. Si llegas hasta el fondo, te salvarás. Y si no llegas hasta el fondo, te perderás. Claro, yo en esa tesitura, pues me quedo un poco alucinado mirándolo. Y pienso cuál botón presionar y digo, bueno, pues presionaré el de la fuerza, porque yo siempre he sido una persona muy fuerte, he hecho mucho deporte, hacía judo, era bailarín de break dance, he hecho un montón de actividades deportivas y siempre he sido una persona que creo que era bastante fuerte.
Y la suerte, pues dependía un 50%, tenía de posibilidades. Así que decido presionar el botón de la fuerza. Y bueno, claro, no tenía cuerpo, es una presión con el alma, ¿no? Me coloco, me posiciono encima del botón de la fuerza y me dispongo a presionarlo, cuando de repente escucho una voz que me susurra y me dice: "No, no, no, no presiones, no presiones el de la fuerza, presiona el de la suerte". Y yo, que me guiaba de mi instinto en ese momento, pues me vuelvo a colocar en mi sitio y digo yo: "¿Y a mí este qué me está contando, no? Voy a presionar el que yo quiera". Así que me dispongo otra vez a presionar el de la fuerza y me dice: "No, no, 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 hazme caso, tío, que soy tu amigo, ¿no me reconoces?". Y yo digo: "No te reconozco, no sé quién eres". Y me dice: "Presiona el de la suerte, presiona el de la suerte". Y yo no sabía qué hacer, ya estaba en una duda. Y de repente, en ese momento, me vino un olor, inconfundible, un olor, a una colonia. Esa colonia era la colonia que utilizaba mi hermano, ¿vale? Mi hermano había fallecido años antes en un accidente de tráfico. En ese momento yo me di cuenta de que la persona que me estaba intentando ayudar era mi hermano. Mi hermano Juanpe, era mi mejor amigo, éramos uña y carne. Es la persona que me enseñó las cosas básicas de la vida, a salir, a relacionarme con la gente, cómo hablar, me enseñó el sexo, me enseñó a disfrutar de la vida, a reírme, a contar chistes, a escuchar música. Era un gran amante de los Beatles, de los Eagles, de la música de la movida madrileña. Las cosas más bonitas me las enseñó mi hermano. Yo le tenía un cariño muy especial, y cuando falleció fue un drama tremendo, tanto para mí como para mis padres, ¿no? En ese momento en el que yo descubro ese olor de esa colonia tan particular que se llama Santos de Cartier, si la queréis oler, mi hermano siempre decía: "Esta colonia me la he comprado porque dicen que despierta los sentidos más profundos de las personas. Dicen que está hecha con caca de mono". Fijaros qué curioso, ¿eh? Con caca de mono. Bueno, me viene el olor de la colonia de caca de mono y en ese momento decido cambiar mi idea de presionar el botón de la fuerza y presiono el botón de la suerte. En ese momento el sueño desaparece y parece ser que me empiezo a recuperar del coma. Empiezo a salir de esa situación tan difícil. Estaba, según me contaron, cubierto de hielo porque no me bajaba la fiebre, y poco a poco empiezo a despertar. El despertar de un coma no es, lo que la gente cree, ¿no? Es como despertarte por la mañana y empezar a hacer cosas. No, no. El despertar de un coma es un despertar muy lento, en el que tú no te das cuenta de muchas cosas, y hay cosas que tu imaginación crea, y hay otras que son reales y luego no recuerdas. Así, amigos míos que me vinieron a visitar, yo no me acuerdo de que estuvieron conmigo. Sin embargo, algunos que no me vinieron a visitar, yo recuerdo que estuvieron ahí y no vinieron. También hay otra cosa muy curiosa, y es que empiezas a tener una especie de superpoderes. En mi caso, el superpoder que yo tenía era que podía salir de mi cuerpo cuando yo quisiera. Ese sería uno. Y el otro es que podía escuchar conversaciones de gente, de mi madre, de mi padre, que no estaban conmigo en la unidad de cuidados intensivos. Tener en cuenta que en esa unidad de cuidados intensivos no podía entrar la gente de forma todo el día, sino que solamente podían estar, pues no sé si eran 10 minutos al día conmigo. Sin embargo, yo podía escuchar cómo mi madre y mi padre estaban hablando con un médico en un edificio de al lado del hospital, y yo podía escuchar perfectamente la conversación. De hecho, luego les narré a mi madre la conversación que habían tenido y me decía: "Pero ¿cómo puedes saber tú eso?". Estaban hablando de si era más conveniente trasladarme a otro hospital, porque en este hospital no hubiese los medios necesarios para lo que yo tenía y demás. Y el médico le decía: "No, no, no se preocupe, porque la unidad de cuidados intensivos se ha remodelado entera y está en las mejores manos". Bueno, podía escuchar conversaciones de otros sitios. Y lo más curioso era los viajes astrales. Yo estaba en mi cama tumbado y de repente, me levantaba y me quedaba recto encima de mí. Me miraba y, como en ese sueño que tuve, o en ese tránsito que tuve con Jesús, no me veía el cuerpo, sino que miraba hacia atrás y veía
que estaba tumbado en la cama, ¿no? Y entonces me desplazaba por las habitaciones de al lado. Llegué a conocer a un montón de enfermos que estaban en otras habitaciones y recuerdo que una de las enfermas que estaban en una habitación de al lado me vino a visitar cuando ya me había recobrado la conciencia. Y mi madre dijo: "Mira, viene a verte una chica que tenía muchas ganas de verte, a ver cómo estabas". Y dije yo: "Hombre, pero si es Antonia, ¿eh?". He estado yo con Antonia muchas veces ahí en su habitación y claro, se quedaban todos alucinados, ¿no? Y digo: "Y es más, sé lo que tiene", porque me leía la enfermedad que tenía en los informes que tenía ahí al lado de la cama. Así que bueno, me podía desplazar por otras habitaciones, pero no muy lejos, no me podía ir fuera del hospital ni nada, sino que me movía por el ámbito del hospital, ¿no? Esto ocurría cuando yo pesaba 35 kilos. Llevaba alimentándome con suero durante 3 meses. Actualmente peso 68, o sea, pesaba la mitad que ahora, ¿no? Todo mi cuerpo estaba dolorido y seguían, metiéndome muchas sustancias calmantes para que no despertara con tanto dolor, ¿no? Los médicos, los traumatólogos me dijeron que posiblemente no volvería a andar nunca, que tenía partido el sacro, el coxis y que podía haber un daño medular aparte de la pelvis que estaba virada. Los pulmones se estaban recuperando correctamente, yo seguía entubado, estuve un tiempo entubado hasta que luego me desentubaron y, y bueno, tenía rota la vejiga y todo el sistema genitourinario estaba afectado. Así que bueno, comencé la lucha por poder recuperarme lo antes posible. Así que bueno, como yo era buen deportista, pues luché contra el dolor físico, luché contra los mareos. Recuerdo la primera vez que me sentaron en una silla, que aguanté 5 minutos sentado porque tenía todos los huesos rotos y me dolía todo el cuerpo. Recuerdo la primera vez que me bajaron a fisioterapia, donde mi fisioterapeuta, que se llamaba Marta, que la estaré agradecido toda mi vida por todo lo que hizo, me cogió como un reto personal, porque normalmente la gente que iba ahí, pues era gente más mayor y yo era muy jovencito, ¿no? Yo tenía 27 años cuando ocurrió esto. Y me dijo: "Yo te tengo que sacar a ti adelante como sea". Entonces se esforzaba por hacerme toda la fisioterapia, la rehabilitación. Y bueno, ahí en esa rehabilitación yo tuve mis momentos más duros, a nivel físico, ¿no? Y también a nivel emocional. Recuerdo que un día estaba intentando andar por las barras paralelas, todavía no conseguía andar con la pierna derecha, y, y esas barras paralelas me iban cansando hasta que estaba a la mitad del trayecto y me empecé a sentir mal, me empecé a marear y dije: "Por favor, ayudarme, ayudarme, ayudarme". Y justo cuando venían los fisioterapeutas para sujetarme, vomité, ¿eh? Me sentía muy mal, me puse amarillo, me puse fatal, me quería morir, vomité y justo cuando estaba vomitando me cagué. Directamente. Todos los esfínteres estaban tocados, no podía tener control sobre ellos y defequé encima de toda la ropa que tenía, me oriné encima, vomité todo, todo a la vez. Y claro, vinieron los fisioterapeutas: ay Dios mío, ¿qué has hecho? Pero bueno, ¿cómo no nos has pedido ayuda antes? Entonces, claro, para sentarme en la silla de ruedas me tenían que limpiar. Entonces, me quitaron toda la ropa, y me dejaron en la sala de fisioterapia, que había unas 100 personas haciendo rehabilitación, totalmente desnudo, lleno de caca, lleno de vómito. Y en ese momento, recuerdo que me sujetaba los pisios por las caderas, levanté los brazos y dije: "Adiós a la vergüenza, bienvenidos a este nuevo mundo". Totalmente desnudo y todo lleno de cicatrices y de heridas y de tal. Creo que es el día que se me fue la vergüenza. Bueno, pues, poco a poco fui saliendo adelante, ¿no? Estuve también con un psiquiatra que vino a verme y recuerdo que le dijo a mi madre: "No se preocupe usted porque tiene la cabeza mejor que yo". Siempre he sido una persona optimista, siempre he sido una persona luchadora. Recuerdo que cuando estaba en la habitación del hospital, veía salir el sol por la mañana y veía cómo se metía por la tarde. Y siempre pensaba: "¿Qué voy a hacer cuando salga de aquí? ¿Estaré en silla de ruedas? ¿Me quedaré cojo? ¿Qué va a ser de mí?". Pero después de muchos meses en esa habitación, porque estuve un año prácticamente en el hospital, después de muchos meses descubrí algo que me llenó de alegría y de emoción, y es que,
creé un propósito de vida. Ese propósito de vida era muy sencillo. Todo el mundo decía que yo era una persona muy optimista y muy alegre. Y después de lo que me ayudó mi fisioterapeuta, los médicos que estuvieron conmigo y todos los que se volcaron tanto conmigo, me di cuenta de que eso es lo que más le puede gustar o ayudar a una persona a salir adelante, ¿no? Que le cuiden, que le protejan, que le den ánimos. Y yo dije, voy a intentar en esta vida ayudar a las personas que lo necesitan, a las personas que están mal, a las personas que sufren, a las personas que han pasado por un accidente, una situación emocional difícil, y con mi optimismo y con mi forma de ser creo que los podré ayudar. Bueno, pues esa es mi idea, pero claro, no sabía cómo materializarla, no tenía ni idea de nada, ¿no? Entonces, bueno, conseguí salir del hospital. Mi mujer me ayudó mucho, mi mujer estuvo ahí al pie del cañón día tras día, y mi hija pues me animaba también, que era la alegría de mi vida. Mi padre y mi madre, pues imaginaros, ¿no? Después de haber perdido a un hijo, que era mi hermano, en un accidente de tráfico, estuvieron a punto de perderme a mí. Mi madre es un ejemplo de superación también, de lucha. Dormía en el hospital, se tomaba calmantes cuando le iban a dar el parte médico. Mi padre, todo el día trabajando en el restaurante, venía a verme sin poderse echar. Su cansancio era extremo porque quería que saliera adelante. Y además es la única persona que nunca, nunca em, eh, se hundió. Siempre decía que yo iba a salir adelante, porque yo era una persona muy fuerte. Bueno, total, que salí adelante. Me enfrenté a situaciones muy duras y muy difíciles. Luché. Si la rehabilitación era de media hora, yo intentaba hacerla de una hora. Si me dejaban en casa, me cogía poco a poco cuando empecé ya a caminar las muletas y me iba al campo a andar, aunque fuera una hora o lo que fuera, por mi cuenta. Y aunque me tuviera que tirar al suelo porque ya no podía más, me tiraba al suelo, descansaba un rato y luego volvía a casa. Así que la rehabilitación, por mi cabezonería y por mi optimismo y mis ganas de vivir, pues tardé más o menos unos 6 meses en volver a andar. Estuve en silla de ruedas pues casi un año en total. Y bueno, en el fondo seguía teniendo una frustración dentro. Y esa frustración es que ya no era la misma persona. Ya no podía hacer el deporte que tanto me gustaba, ya no podía trabajar con mi padre en el restaurante, ya no podía hacer casi nada, ¿no? Entonces empecé a estudiar informática, hice unos cursos de informática, conseguí un trabajo ya, cuando ya conseguí empezar a andar, pero la cabra siempre tira al monte y las personas son o somos como somos prácticamente toda nuestra vida y es muy difícil cambiar una tendencia, un vicio. Así yo, esa frustración que tenía, pues de vez en cuando bajaba al restaurante a ver a mi padre, me sentaba allí y me tomaba un whisky o dos o tres, porque me sentía triste por dentro, porque ya no era la misma persona, me habían limitado. Estuve sin tener relaciones sexuales más de un año, no tenía libido, no tenía nada, porque estaba todo roto por dentro y se tenía que recomponer. Así que lo pasé mal. Y bueno, posiblemente por mi culpa, pues un día llegué a casa del trabajo y estaba trabajando de informático en Madrid capital, y mi mujer tenía los papeles del divorcio encima de la mesa. Así que bueno, comencé otra gran batalla, la batalla emocional. Mi mujer se fue, se llevó a mi hija, porque en aquella época le daba la custodia siempre a la madre, y yo solo podía ver a mi hija un fin de semana sí y un fin de semana no. Además se fueron a vivir fuera y bueno, pues yo iba por mi hija al tren. La recogía y luego el domingo por la noche la llevaba al tren para que volviera a su casa y yo me iba a beber. Y salía del trabajo y me iba a beber. Y estaba todo el día bebiendo hasta tal punto, pues que me hice alcohólico. Y estaba tan mal que no era capaz de levantar cabeza. Y me tomaba un bocadillo de jamón y me tomaba un Ballantines con Coca-Cola bien fresquito. Y uno, y luego otro, y luego otro, y luego otro, hasta que perdía la noción del tiempo, ¿no? Dicen que las drogas ayudan a las personas a sobrevivir.
estoy un poco de acuerdo. El alcohol calmaba mi dolor. Ya no era solo un dolor físico que seguía estando ahí, también había un dolor de no poder ser quien era y había un dolor de haber perdido lo que tenía. Hasta tal punto que estuve a punto de perder el trabajo. Mis jefes no se dieron cuenta de que estaba todo el día alcoholizado, pero mi rendimiento cada vez era peor, ¿no? Entonces recuerdo que un día llegué a casa, eran las 5 de la mañana, y mi padre estaba despierto esperándome. Y en ese momento yo me sentí nervioso y me sentí incómodo porque dije, joder, mi padre que está todo el día trabajando, está esperándome a las 5 de la mañana. Y le dije, ¿qué haces levantado? Y me dice, ¿y tú? ¿De dónde vienes? ¿Cómo vienes así? Claro, se me notaba que había bebido, ¿no? Y le dije, bueno, papá, es que estoy mal y necesito un poco de tiempo. Ya sabes que me separé y no lo llevo muy bien. Y entonces mi padre me miró fijamente a los ojos y me dijo, sigue por ese camino y terminarás donde terminó tu hermano. Y fueron las palabras, creo, más duras que me habían dicho nunca. En ese momento se me cayó todos los conceptos que yo tenía en mi mente y me di cuenta de lo egoísta y lo mala persona que yo era. Solamente estaba mirando por mí. Y mis padres, que habían estado luchando toda su vida, que fueron emigrantes en Suiza, que vinieron de Suiza después de pasar una emigración dura a España, montaron un bar, luchando todos los días, trabajando 18 horas diarias, y habían tenido la mala suerte de perder a un hijo en un accidente de tráfico y estuvieron a punto de perder al segundo, y este segundo que soy yo no estaba haciendo nada por ayudarles. No estaba haciendo nada porque estuvieran mejor. Mi hermano me había dejado aquí para que yo cuidara de ellos y yo no estaba haciendo nada. Todo lo contrario, les estaba dando cada día más disgustos. Y en ese momento me cambió el chip. Y entonces fue cuando yo decidí retomar mi vida. Y en ese momento fue cuando me vino otra vez a la cabeza todo lo que yo me había planteado en el hospital, de ser mejor persona, de ayudar a los demás, de cuidar de mis padres. Y en ese momento recuerdo que había cobrado en mi trabajo de informático el sueldo del mes y me fui al Corte Inglés y me compré un traje nuevo, un chándal, me bajé a la Plaza de los Cubos de Madrid y me apunté a un gimnasio que acababan de inaugurar, de esos que tenía de todo. Y todas las tardes cuando salía del trabajo me iba al gimnasio y me empezaba a cuidar todo lo que podía. Empecé a hacer ejercicio, empecé a volver a tener ilusión y empecé a volver a estar con mis padres como tenía que estar, a darles alegrías, a llegar pronto del trabajo, a llevarles un regalo, a cuidarlos, porque en el fondo yo lo perdí todo, estuve muerto y luego perdí a mi familia, lo perdí todo, toqué fondo, dormía en un banco en la calle y a partir de ahí me di cuenta de que esta vida es un maravilloso regalo. Esta vida es lo único que tenemos y que tenemos que cuidar. Y tenemos que intentar ayudar a los que están alrededor nuestro y que necesitan esa ayuda, o una sonrisa, o transmitir esa alegría que todos llevamos dentro. Durante este camino, yo voy tocando distintos palos, trabajo en distintos sitios, pero siempre tenía esa ilusión por ayudar a los demás y no sabía cómo, ¿no? Hasta que un amigo mío me habló del tai chi. Y me dijo, haz tai chi, ya que no puedes hacer ejercicio y te sientes un poco frustrado porque no puedes más que hacer pesas y es un tanto aburrido para mí por lo menos, haz tai chi. Y yo decía, el tai chi es que, no sé, no me convence, son movimientos muy lentos, es lo que hace la gente mayor, no sé, lo tenía asociado todo como algo que no pegaba mucho conmigo, ¿no? Pero me dijo, apúntate a una buena escuela que yo entreno allí, que se llama el Centro Bután, que está en Madrid, que hay unos grandes profesionales y seguro que te van a ayudar y que te van a descubrir grandes cosas que tú tienes dentro, ¿no? Y bueno, empecé a hacer tai chi, empecé a hacer qigong. El qigong es la base de todo lo que yo hago hoy en día. El qigong me abrió una puerta que yo no conocía. El qigong es la meditación taoísta, es el origen del tai chi. Es conectar con tu alma, es conectar con tu corazón, es conectar con la vida.
Y ahí me di cuenta de que mi angustia, mi ansiedad, todos mis problemas empezaban a desvanecerse. Recuerdo que el punto clave fue un día que venía de clase y yo tardaba en llegar a mi casa más o menos media hora. Y cuando estaba quitando las llaves del coche, porque ya estaba en mi casa, no me acordaba de dónde venía. Es como si hubiera entrado en otra dimensión y me sentía muy en calma, muy feliz, muy tranquilo. Y esa sensación no la había vuelto a tener desde que era un niño. Desde que era pequeño, salía del colegio, me iba a casa, mi mamá me tenía la comida hecha, estaba tranquilo, no tenía que pagar hipoteca, no tenía que hacer nada. Desde ese momento no había vuelto a recobrar esa sensación de paz y de calma. Y eso me lo había traído el Qigong. Y en ese momento dije, esto es lo que yo estaba buscando. Esto es el camino que yo quiero seguir. Yo quiero sentirme bien, me quiero sentir en paz, me quiero sentir tranquilo, no quiero tener ansiedad, depresión. Quiero llevar una vida sana y disfrutar de ella. Y entonces fue cuando empecé a practicar más duramente, ¿no? Y ahí empecé a descubrir un montón de detalles y decidí ser profesor de Tai Chi, de Qigong. Y me hice la formación para monitor nacional de Qigong por la Federación Española de Deportes. Y esto me llevó a empezar a enseñar Qigong a las personas que me rodeaban. Pero una persona que estaba conmigo estudiando Tai Chi me dijo, lo que tú sientes cuando haces Qigong puedes transmitírselo a otra persona con tus manos. Y dije yo, vaya, ¿y cómo se llama eso? Me dice, se llama Tuina. Es el masaje de la medicina tradicional china. En la medicina tradicional china está el Qigong, que es la herramienta que todo el mundo utiliza como algo personal. Está el masaje, que se llama Tuina. Está la acupuntura y está la fitoterapia, que es curar con plantas. Entonces yo decidí estudiar Tuina, el masaje. Y bueno, qué gran enseñanza, qué gran trabajo y qué bonito el poder transmitir con tus manos lo que tú sientes dentro de tu corazón, ¿no? Y ahí me di cuenta de que ahí estaba ya metido en el camino, en ese camino que yo había soñado, pues posiblemente 10 años antes y que se estaba empezando a materializar. Actualmente doy clases de Tai Chi en el Ayuntamiento de Arroyomolinos, que es donde vivo. Doy clases de Tai Chi en la Asociación del Parkinson para todas esas personas que tienen esa enfermedad tan difícil y que no tiene cura y que necesitan un apoyo. Y el Tai Chi les ayuda muchísimo con el equilibrio, les ayuda muchísimo con la calma mental, les ayuda incluso con el tránsito intestinal, que tienen problemas de tránsito intestinal los enfermos de Parkinson. Estoy dando clases de Tai Chi en la cárcel de Navalcarnero, un ámbito muy complicado donde las personas que están allí también necesitan ayuda. Un sitio donde el dolor, la droga, es algo que está ahí todos los días. Una frustración continua, una pérdida de la realidad, de la conexión con el mundo de fuera, una pérdida de valores y un desarrollo del instinto de supervivencia brutal. Creo que cuando voy les ayudo y también me doy cuenta de que lo que no quieren es, no les interesa tanto la clase de Tai Chi como que yo les cuente mis vivencias y como que les cuente las cosas por las que he pasado, ¿no? He estado con los presos más conflictivos. Estuve en el área de enfermería. Esquizofrénicos, pederastas, psicópatas, asesinos, violadores, la crème de la crème, ¿no? Y, y bueno, al poco tiempo de estar allí, curiosamente, me llegó un mensaje del Papa Francisco, que vivía aún. Y es un mensaje que mandó para todos los que trabajábamos en esa cárcel. En siguientes vídeos os lo pondré. Es un mensaje muy bonito y es que todos podríamos haber terminado ahí, ¿eh? Todos en la vida hemos hecho cosas de las que no estamos orgullosos,
O a lo mejor un día malo lo puede tener cualquiera y se le va un poco la mano con algo, ¿no? Es difícil conducir siempre bien y es difícil hacer las cosas siempre bien. Lo único, pues, que hayamos tenido esa suerte de seguir aquí y no pasar por esa situación tan difícil. Así que, bueno, lo considero una experiencia muy enriquecedora y creo que nos puede ayudar a comprender mucho más la vida. Qué duda cabe que durante todo este camino que yo he seguido, he tenido momentos, en los que he recaído y momentos mágicos. Estos momentos mágicos son los momentos que cada vez más aparecen en mi vida, porque cuando una persona practica la meditación, cuando una persona se toma en serio que su vida es maravillosa y que puede ayudar al resto de la humanidad a ser un poquito mejor, se empieza a alinear con algo que no os sabría explicar exactamente científicamente cómo se puede demostrar, pero yo sé que pronto lo sabremos todos. Hay una alineación energética de la persona con el mundo que le rodea y empiezan a aparecer señales que te van guiando hacia el siguiente paso que tienes que seguir. Las clases en la cárcel yo había pensado en darlas hacía tiempo. Y qué casualidad que una persona que vino a mi consulta de tuina, de acupuntura, me habló de que si yo quería ir a la cárcel, ¿eh? Un mes después de pensar en ello. Eh, Cosas que ocurren en el día a día con las que yo no contaba, como por ejemplo estar hablando con vosotros, eh, no me imaginaba que ocurriesen y de repente están ocurriendo. Todo lo que os podáis imaginar, si es para mejorar el mundo que os rodea, si lo sentís en el corazón, posiblemente ocurra. Solamente tenéis que tener una cosa, y es confianza y fe. Confianza y fe en la vida, en vosotros mismos, en que sois los arquitectos de vuestro futuro, de que vivir el presente es la mejor manera de estar centrado y de estar canalizando esa energía para que todo lo que queráis que ayude a los demás pueda llegar a ejecutarse. Así que, bueno, lo voy a dejar aquí. Otro día os contaré más cosillas de cómo esas señales se empezaron a manifestar en mi vida. Y nada, espero que el método que he creado, que lo he llamado método Padial, que está basado en todas las prácticas que yo hago de Qigong, de Tai Chi, de meditación taoísta, meditación budista, con todos los maestros que he estudiado he sacado un poquito lo mejor de cada uno y con mi experiencia vital he creado este método bueno, que lo tendré en mi web y que podréis comprarlo para que podáis hacerlo. Así que nada, muchas gracias y seguimos en contacto. Un abrazo desde el corazón para todos y para todas. Y no os olvidéis, confiar, trabajar desde el corazón. La mayor suerte que tiene el ser humano se llama amor. Y ese es el botón que mi hermano me dijo que apretara. Así que un abrazo para todos. Gracias.